Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un poquito de limpieza en casa y como siempre me gusta mi primer hábito de por las mañanas, que es hacer la cama para comenzar con buen pie el día. Ya sabéis que es mi favorito, me gusta dejarme la cama hecha y la habitación recogida y así como que ya el resto viene solo. Así que nada, acompañadme a la rutina de hoy, motivaros con esta limpieza que seguramente a muchas os vendrá bien para recordaros que tenéis que limpiar algunas cositas. Otra cosa que se ha convertido en parte de mi rutina es limpiar la terraza todos los días. Como os he comentado en vídeos anteriores, tengo obras alrededor, obras públicas, y levantan muchísimo polvo, mucha suciedad, así que esto ya forma parte de mi rutina diaria, menos los fines de semana que paran la obra y a lo mejor está todo el fin de semana sin ensuciarse, más o menos, depende de cómo se mueva el aire, pero ya os digo que esto de lunes a viernes es todos los días, barrer y fregar. Fijaros cuando paso la fregona cómo se nota el polvo que hay en el suelo y lo hago todos los días. Pero bueno, no me queda otro remedio que hacer este pequeño mantenimiento para poder tender ropa afuera y poder salir y entrar, sobre todo ahora en verano. Bueno familia, hoy os quiero enseñar esta maquinita que me llega hace unos días. Ya sabéis que siempre me preguntan muchas marcas si quiero probar dispositivos nuevos, máquinas nuevas que nos ayudan con la limpieza del hogar. Y en este caso me contactó Dreame, que yo he trabajado muchas veces con ella, habéis visto muchos vídeos de aspiradoras y tal. Y me han mandado esto que es una estación limpia cristales, es la C1 Station. Es para limpiar cristales y os la voy a enseñar porque aparte de ser súper bonita, me parece súper elegante. Os voy a enseñar cómo es. Aquí tenemos, digamos, lo que es el robot de limpieza de cristales. Se saca así. Y aquí debajo tiene este paño de limpieza y estas 4 rueditas con cepillos. Es muy sencillo de usar, yo ya la he probado, me gusta probar las cosas antes de recomendarlas y la verdad es que es una pasada, la vais a ver en funcionamiento. Por aquí tiene el tanque para rellenar el agua y el líquido de limpiacristales, que trae aquí esta botellita con un limpiador de cristales, pero bueno, luego podéis usar el que tengáis en casa. La voy a colocar, os quiero enseñar por detrás. Recojo el cable y luego por aquí detrás tiene esta parte de aquí que es como un pequeño almacén, por así decirlo. Tiene 4 rueditas de estas de recambio que van con el cepillito. Trae otra mopita de estas de limpieza. Y aquí tiene el cable para cargarla porque es una estación portátil, la podéis llevar a cualquier sitio siempre y cuando esté cargada. Y también trae la cuerda con el mosquetón por si queréis asegurarla, aunque ella cuando se enciende, cuando está en funcionamiento, automáticamente se activa una ventosa que tiene por debajo para fijar bien digamos, el dispositivo al suelo o a la superficie que estéis usando. Pero si queréis más seguridad podéis atarlo con esto de aquí. Y la verdad es que viene muy completo, además viene todo aquí súper bien guardadito, para que no tengamos que tener 1000 cacharritos por ahí guardados. Esto lo cerramos y ahora aquí arriba os voy a enseñar el panel que tiene, para que veáis cómo es el funcionamiento y la pondré para que veáis cómo funciona. Yo ya la he probado, pero para que vosotros veáis más completo el dispositivo. Así que nada, os voy a enseñar la zona de arriba y cómo funciona. Aquí tenemos digamos, el centro de mando, la conectamos al wifi mediante una aplicación que tenemos que descargarnos.
con un código QR que tiene, es muy sencillo. Conectamos nuestra aplicación al dispositivo y lo podemos controlar desde ahí. Aquí tenemos el botón de encendido apagado, aquí para hacerlo manualmente, para cambiar los modos, y aquí para recoger el cable. Pulsáis aquí, como habéis visto, y automáticamente se recoge todo el cable. Tiene un largo de 5,5 metros, o sea que si tenemos ventanales muy grandes, muy altos, va súper bien porque hasta 5,5 metros pues tenemos para que llegue nuestro limpiador. Así que nada, voy a ponerlo y os enseño cómo funciona. Lo primero, vamos a rellenar nuestro depósito con agua y limpiacristales. Lo voy a hacer con este dosificador que yo tengo por aquí. No viene con el dosificador, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis en casa. Y ahora le vamos a poner un poquito pues de limpiacristales. Vamos a cerrar. Y ahora voy a aprovechar el pañito este que hay que ponerle, que viene por debajo, hay que humedecerlo un poquito. Se humedece, no hay que empaparlo, simplemente que esté húmedo y lo vamos a volver a colocar. Va con un velcro, se coloca otra vez en su lugar, es súper fácil. Y ahora sí que sí, vamos a ponerlo a funcionar. Me lo voy a llevar a la ventana y comenzamos. Poner el dispositivo en funcionamiento es muy sencillo, simplemente tenemos que encender el aparato y una vez esté encendida nos va dando unas pequeñas instrucciones que son muy rápidas. Colocamos nuestro aparato, mantenemos pulsado durante un segundito, nada es presionar y ya está, para que él se adhiera, digamos, al cristal, hace como una especie de succión de aire y se mantiene en el cristal. Y como veis, ya él solo va haciendo el recorrido por todo el cristal. Es muy fácil colocarlo y dejarlo actuar. Él ya sabe dónde tiene que ir. No debe tener los cristales esos típicos que tienen como cuadraditos pequeños divididos por molduras o que tengan unos relieves demasiado grandes. Como veis, va soltando el limpiacristales por estos pequeños agujeritos que son como unos pulverizadores que tiene para ir soltando el agua y el limpiacristales que hemos puesto anteriormente. Y él va haciendo el recorrido de un lado a otro. Desde la aplicación podéis controlarlo, ya sea, por ejemplo, si queréis una limpieza profunda, una limpieza corta, solamente los bordes, guiarlos vosotros mismos a donde queréis que vaya, si queréis que vaya a una zona específica, las pasadas que queréis que vaya dando. Y la verdad es que es una facilidad tremenda para limpiar los cristales. Fijaros que de mientras yo estoy recogiendo la ropa del tendedero, estos dispositivos lo que nos hacen es la vida más fácil para mientras hacemos otras tareas del hogar que requieren más de nuestro tiempo, pues esto se va haciendo solo. Y os voy enseñando unas imágenes para que veáis cómo funciona desde el otro lado del cristal. Y la verdad es que yo estoy encantada, deja los cristales muy limpios y, como os he dicho, lo va haciendo él solito mientras nosotros usamos el tiempo para otras cosas. También para personas pues que tengan problemas musculares o de artrosis, por ejemplo, que les cuesta mucho hacer este tipo de limpiezas, pues va genial. Y ahora os enseño el resultado final, cómo ha dejado las ventanas estas del comedor, las puertas de la ventana a la terraza, están súper limpios, no deja nada de rastro. Y fijaros que parece que no haya cristal y estoy con la puerta cerrada y parece que no tenga cristal. Así que estoy súper contenta. Os dejaré todos los detalles en la cajita de información como siempre. Pasaros por ahí para que veáis este dispositivo. Así que nada, vamos a continuar con la limpieza. Para ello, hoy quería limpiar la campana
y el lavavajillas. Pero como quiero ir optimizando el tiempo, lo primero que voy a hacer es quitar los filtros y le voy a poner un poquito de desengrasante a cada uno y lo voy a dejar actuando unos minutos. De esta manera, mientras el producto hace su efecto, esto lo vais haciendo con la regularidad que cada uno quiera. No hay un tiempo específico para hacerlo, simplemente ved cuando están muy sucios y quitarlos. Y como decía, mientras iba actuando el desengrasante en los filtros, yo me pongo con el lavavajilla. Hacer un mantenimiento del lavavajilla es fundamental porque aunque es un aparato que sirve para limpiar los platos, también hay que mantenerlo limpio, porque si no al final acumula suciedad de cuando lava los platos, toda esa grasa, todos esos pequeños restos de comida pues se van quedando en el filtro del lavavajilla y en la parte inferior, lo que hace que provoque malos olores y al final esté lavando con un agua no limpia del todo. Entonces, esto, lo mismo que os he dicho antes con los filtros de la campana, tenéis que ver cuando necesitan la limpieza. No todos los lavavajillas son iguales y no todos los usamos con la misma frecuencia, que eso también es muy importante. Si le dais un uso muy continuado, pues deberéis hacerlo con más frecuencia. Una vez ya tengo sacado los filtros, como habéis visto, también he sacado el aspa de abajo, que es la que más se suele ensuciar, porque toda la suciedad cae hacia abajo. La que está arriba simplemente tira el agua y ya está, pero la de abajo sí que le va cayendo pues todo el agua y toda la suciedad de los platos. He dejado el vinagre puesto. Muchas personas le echan bicarbonato y vinagre para limpiarlo, pero una vez un fontanero me dijo que no hiciera eso, que no pusiera el bicarbonato, que no era bueno para las cañerías, que simplemente pusiera el vinagre solo y ya está. Y desde entonces lo he hecho así. Yo tuve un gran atasco en mi baño y él me lo dijo y yo hago caso a los fontaneros, que son los que saben. Así que simplemente pongo el vinagre y una vez actuado un ratito, pues le restrego con el cepillo. Aquí estaba peleándome con el tapón de la sal, que ya estaba abierto, lo he cerrado y he intentado quitarlo con el tapón cerrado, pero bueno, no pasa nada, cosas que pasan. Y ahora con el estropajo y un poquito de Fairy voy a darle a la parte de abajo y a los laterales para limpiar toda esta zona de aquí y ya quitar todo lo poquito que tenga de restos de grasa o suciedad. También le voy a dar con un cepillito muy pequeño que tengo en esa zona que baja del tubo que echa agua hacia la parte de arriba. Y una vez ya tengo la parte de dentro lista, le doy un poquito a la puerta, que a veces también de la cal del agua se mancha muchísimo, entonces es importante darle un repasito. Luego con un paño húmedo retiro todo el exceso que quede del fregaplatos y le voy a echar un poquito de agua para quitar la espuma, para que no genere luego mucha más espuma y se líe parda dentro de la vajilla, porque va a ir vacío a la hora de limpiarlo. Y ahora voy a ponerle la sal, que hacía falta rellenarlo. Voy a colocar otra vez el filtro y las aspas en su sitio. Voy a poner abrillantador, que también no estaba vacío del todo, no me marcaba, pero ya lo relleno. Siempre que hago la limpieza me gusta dejarlo todo lleno y ya luego cuando me lo vaya pidiendo pues le voy añadiendo. Y ahora coloco las cestas en su lugar y enjuago los filtros que he dejado con el desengrasante y los voy a colocar en el lavavajillas para que se terminen de limpiar. Como el lavavajilla lo hace con agua calentita, bien caliente, pues ya termino de limpiar los filtros. Yo os aconsejo, si tenéis el lavavajilla, que lo hagáis así, porque el lavavajilla lo que hace es terminar de limpiarlos del todo. Y bueno, de mientras se va haciendo esta limpieza en el lavavajillas, voy a aprovechar y limpiar la parte de dentro. La verdad es que no estaba muy sucia, porque yo suelo hacerlo regularmente, más o menos una vez al mes, mes y medio, depende de cómo lo vea de sucio. Como os he dicho antes, no hay un tiempo específico. Y bueno, voy a darle un pequeño repasito mientras termina lo otro. Y bueno, ahora que ha terminado el lavavajillas, está limpio, voy a darle por fuera. Y como muchos sabéis, yo
os recomendé este producto un montón de veces cuando limpiaba la campana, porque era el único que me quedaba bien y Mercadona lo retiró un tiempo. Ahora han sacado este formato que es exactamente lo mismo, no es que sea un producto nuevo, es que es igual. O sea, abrillantador, abrillantador. Es para lo mismo. Este pone, han salido muchos reels, muchos influencers, que si lo pones en los muebles hace como una capa y el polvo no se pega. Yo no lo he probado. También dicen que para los cristales, o sea, los espejos del baño, después de pasar el limpiacristales le pasas esto y hace también como una capa antibao para cuando te duchas pues no se te empañe el espejo. Pero su función es abrillantar. También lo podemos usar, como veis, para el coche, para toda la tapicería del coche, si la tenéis así en plan sintético, para electrodomésticos aceros inoxidables, etc. Entonces, yo lo he comprado para tenerlo y lo voy a probar en la campana, que es donde siempre yo he tenido problema, porque el resto de electrodomésticos se me limpian bien con algún producto, por ejemplo, tipo multiusos y así, pero la campana siempre me da problemas y se me queda como unas vetas súper feas. Y con lo único que me queda bien era con esto, que aún me queda, porque solamente lo uso para la campana. Pero digo, voy a probar el nuevo a ver si funciona igual de bien. Así que nada, vamos a ponerlo a prueba. Dejadme en comentarios si habéis probado este producto. Para las que me habéis dicho que no lo encontrabais, que es una pena que lo hubiesen retirado, pues lo tenéis en este formato. Fijaros bien cuando vayáis a Mercadona, porque está en este tipo de formato, que es como el que han hecho de limpiacristales, que no lleva ni tapón ni nada, simplemente es así. Es un spray y listo. Así que nada, vamos a poner una prueba con la campana a ver si funciona. Antes de darle a lavavajillas, voy a terminar primero con la campana. Primero voy a pasarle un paño húmedo de microfibra para quitar el exceso de polvo o suciedad que pueda haber. Como la suelo limpiar bastante a menudo, no tenía mucho, pero de cocinar los vapores normalmente suben y pues se puede llenar un poquito o acumular un poquito de grasa. Y ahora voy a usar el producto abrillantador. Voy a ponerlo a prueba a ver qué tal, porque tenía mucha curiosidad a ver si era lo mismo que el producto que os he enseñado anteriormente. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Huele incluso mejor que el otro. El otro tenía un olor peculiar. Era un olor así raro, pero este huele muy bien y la verdad es que me ha gustado. Voy a darle también al cristal que tiene en la parte de arriba. Mi campana arriba tiene como un cristal negro y a veces cuando tiene un poquito de polvo se le nota un montón, y yo que tengo mucha manía con esto, estoy todo el rato limpiándolo. Así que voy a probar, porque como dicen que repele el polvo, pues voy a probar a ver si es verdad. Le voy a poner también en esa parte de ahí arriba y le voy a dar también a todo el contorno ese de aquí, que muchas veces cuando estamos cocinando, pues de toquetear los botones se van quedando las huellas marcadas y me da mucha rabia. Siempre lo estoy repasando cuando termino de cocinar, porque no me gusta ver los dedos marcados en la campana. Y bueno, la verdad es que he de decir que el producto se evapora súper rápido, hay que ir poniendo y limpiando al momento. Pero por lo demás, súper bien. Fijaros el brillo que deja en el cristal, que se refleja todo. Y esta parte de aquí, que es la que siempre me queda fatal, pues le voy a dar un 10 de 10. Por lo menos para el acero inoxidable me ha gustado muchísimo, y también para el cristal lo ha dejado súper bien. Y bueno, ahora sí que sí, voy a sacar los filtros que ya había terminado, había parado. Lo voy a dejar que se terminen de secar un poquito ahí en el fregadero, porque salen como muy caliente del lavavajilla. Y voy a aprovechar y le voy a dar en la parte de fuera, que la verdad es que esto, como es un aluminio diferente, no sé por qué yo lo noto como más tirando a plástico que aluminio, pero bueno, es acero inoxidable, es lo que dicen. Así que nada, le doy un poquito y la verdad es que se queda súper bien. Ahora voy a colocar los filtros en su sitio y voy a aprovechar y voy a darle también a la placa de inducción para ver cómo queda, y la verdad que también me he quedado maravillada. Oye, esta vez lo han hecho súper bien en Mercadona. El producto funciona súper bien y deja muchísimo brillo. Me queda por probarlo en los espejos del baño, que no lo he probado aún, y en los muebles. Así que más adelante ya os diré
si me gusta o no, pero si vosotros ya lo habéis probado, me podéis dejar en comentarios. Y bueno, ya que estaba con el spray en la mano, digo, ¿por qué no? Vamos a darle un poquito a todo lo que se me ocurra. Pues nada, le voy a dar al microondas, que también es de acero inoxidable, un repasito. Y también le voy a dar un pequeño repasito a la nevera, que bueno, estaba limpia, pero ya por probarlo, lo pruebo todo. Así que nada. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya motivado este vídeo por si tenéis que limpiar vuestro lavavajilla o vuestra campana extractora. Así que si os ha gustado, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Darle a hypear este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.